Un proyecto de extensión de la Facultad de Medicina que se llama Aprendiendo a prevenir situaciones de riesgo en la adolescencia. Estamos con Liliana Rateni, que es directora del proyecto, docente investigadora y psicóloga social, Liliana Palazzini, doctora, psicóloga también. 3 estudiantes, Lorena, Kaya y Agustín. Muchas gracias por venir a todos. No, bueno, cuenten un poco cuál fue el disparador para crear este proyecto. Bueno, este proyecto comenzó cuando en una reunión que tuve en la escuela secundaria pude observar que habían espacios que si los trabajaban los estudiantes de medicina eran los indicados, espacios que se generaban en la organización de los viajes de estudio y muchas cosas que se estaban preparando para el viaje de estudio estaban dirigidos con el disfrute y la prevención está muy relacionado para que el disfrute sea pleno y que tenga un final feliz. Por lo cual en esa preparación me pareció importante, aparte me habían invitado como profesional que investiga HIV, que dé una charla, y me pareció mejor que fueran los alumnos de ciencias médicas no a dar charlas, sino a poder trabajar junto con los adolescentes que estudian en las escuelas, las temáticas que ellos estaban transitando y tenían ganas de construir, de copensar con ellos para poder prevenir. Claro, y poder salir un poco de la facultad, de ese ambiente y relacionarse con otros. Sí, también pienso para el alumno del secundario que escucha, por ahí tal vez tiene una llegada diferente el que lo cuente alguien más cercano por cuestión de generacional, de edad, que ya un profesional, adulto. No, pero acá no se trata de que los estudiantes de medicina le iban a contar nada. Acá se trataba de que los estudiantes de las escuelas secundarias le iban a contar a los estudiantes de medicina qué problemáticas estaban transitando y generarle un espacio en las escuelas donde ellos puedan hablar sobre esas problemáticas, como vos dijiste, con casi pares. ¿Cuáles son los espacios y profesiones que se entrelazan en este proyecto? Claro. Y la problemática es muy compleja, debido a que es tan compleja. Antes de la salida a terreno, estuvimos trabajando con diferentes profesionales de la Facultad de Ciencias Médicas, profesionales de psicología, profesionales que trabajan en la psicorred en temas como bulimia y anorexia, expertos en los distintos temas que están transitando los distintos adolescentes, que tengan una visión y una mirada diferente, no solo la mirada del médico que va a atender. Acá que los chicos tengan una mirada para poder hacer prevención de salud y promoción de salud. El proyecto, lo que para mí es interesante, es que es un proyecto original y ambicioso a la vez. Es original porque pone a distintos actores de una trama, pero actores juveniles de distintos espacios. Estamos hablando de estudiantes universitarios y de estudiantes de escuela media. O sea que estamos hablando de una trama de juventud. Los estudiantes de la facultad son preparados para esa salida. Son preparados para poder tener una capacidad de observación y una posibilidad de entender desde ese lugar qué es la adolescencia, qué problemáticas hay, de qué se trata, porque la adolescencia no es una franja etaria, no es una edad, la adolescencia también es un estado que se conquista. La adolescencia es un tiempo de vida que tiene características y condiciones, que eso es lo que, los distintos profesionales vamos aportando visiones y perspectivas para que los alumnos con esa preparación estén mucho más formados y munidos como para la salida a terreno. Entonces hay una experiencia muy original y muy enriquecedora para ambos, porque los estudiantes de medicina se preparan para un futuro que podría ser la indagación y no quedarse solamente con lo que se ve o los síntomas, sino también preguntarse acerca de lo que no se ve. Es un hermoso entrenamiento eso. Y y para los estudiantes de la escuela media, hablar con los de la universidad son grandes, y yo creo que son grandes confiables,
porque en esta cultura lo que está diluido es la categoría de adultos posible. Y hay mucho, perdón, ¿no? Todavía hay como prejuicios o hay tal vez estigmatización o hay todo un tema sobre a lo mejor esas cuestiones que a los adolescentes le suceden, ¿no? Y a mí me parece que es un tema que en la cultura nuestra por ahí tiene, o muchas veces ha tenido mala prensa, o se corre el riesgo de denostarla como un tiempo perdido, no sé, algo así, o de idealizarla. Ya la palabra que la define. O de idealizarla. Entonces, digamos, me parece que una cosa es situarse frente a un contexto que está totalmente atravesado por la cultura. La adolescencia está hecha de formatos culturales. Bueno, acá tenemos a algunos de los estudiantes que nos pueden contar alguna de las experiencias, qué situaciones de riesgo han tratado, si ya han participado en escuelas, en qué situación, digamos, en qué instancia están del proyecto. Yo no había participado alguna vez en un proyecto así, esta fue la primera vez, lo hice el año pasado. Y la verdad que está bueno porque pone un poco en práctica todo lo que se ve en la facultad y articula un lindo vínculo en lo que es la universidad y la secundaria. Y así se da un espacio que está bueno porque los chicos no lo vivieron antes, siempre clases más de manera vertical, donde un docente viene, trae información que muchas veces ellos ya tienen. Tiene que ver un poco con esto de lo cultural que decías vos, de cómo está estructurada la escuela. Claro, y lo que busca este proyecto es romper esas estructuras justamente. Vamos al aula, formamos un grupito con los chicos, espacios de taller, en donde llevamos distintos juegos disparadores o palabras clave, o simplemente hacemos una pregunta, dependiendo de cómo se dé el ambiente, y los chicos empiezan a hablar de lo que consideren, y en base a eso vamos a ver, haciéndolo participar a todos los chicos, de qué opinan, que nos vayan comentando, y la idea es, romper eso, ya que es una franja etaria que por lo general no va al médico, no consulta, y se guarda todos sus problemas para ellos mismos, y lo consulta por ahí entre su mismo grupo de amigos y no sale de ahí. Y que la universidad se acerque a la secundaria me parece que es algo que está muy bueno. ¿Y hay alguna problemática, algún tema que sea de permanente trato? Digo, hablan con un grupo y se presenta, hablan con otro grupo y se encuentran con la misma problemática. No, los temas, eso es lo que tiene de buena esta actividad, que los temas siempre lo proponen los adolescentes, son ellos los que nos guían. Y bueno, variado, desde educación sexual, consumo de sustancias, todo lo que los colocan en situaciones de riesgo. Yo, antes de empezar el proyecto, lo primero que pensaba era que un grupo de adolescentes, con lo impenetrables que son y lo difíciles que son de acceder, que se genera confianza, pensé que iba a ser muy complicado tratar justamente estos temas que son tan tabú, tan estigmatizados. Y la verdad que al hacerlo de esta forma, los chicos responden, preguntan mucho, se abren mucho, y yo creo que tiene que ver con que nos ven como pares. Sí, por eso decía yo que es un proyecto original. Sí, claro. Que realmente guarda. ¿Notan que haya realmente desinformación en estos temas que ustedes tratan? Sí, notamos que hay una cierta desinformación o muchos mitos que ellos nos buscan más que nada para desmentirlos o para acertarlos, sería la respuesta. Muchas dudas que tienen en cuanto a lo que es consumo de sustancias, también en lo que es consumo de medicamentos, qué pasa si lo mezclan con alcohol, esa pregunta es muy frecuente. Clásica. Muchísimos mitos también en cuanto a qué pasa si me tomo tal medicamento, no me voy a emborrachar y demás cuestiones. Pero bueno, sí, más que nada es sacar esas dudas, desmentir mitos y que ellos sepan que están apoyados, que tienen con quién contar y a quién consultar también. ¿Les ha pasado que haya habido una resistencia? La verdad que no, yo esperaba que sí, pero siempre muy dispuestos. O sea, a lo sumo le tenés que hacer una pregunta como, bueno, se acerca el viaje de estudio, ¿qué piensan? Y se mandan a hablar. Claro, más que nada se trata de romper esa estructura del docente y el alumno, sino sentarse a la par, ser par con ellos y hacer saber que no hay tanta diferencia entre lo que son ellos y lo que somos nosotros. Entonces uno, al romper esa estructura, ni bien comienza la charla, el juego o lo que sea, ellos se abren libremente y empiezan a preguntar y ya prácticamente no tenemos que preguntar nosotros. Qué bueno. ¿Y trabajan con todos los cursos o es con alguna edad en particular? Nosotros pusimos como momento de inicio previo al viaje de estudio, porque el año pasado fueron 80 alumnos de ciencias médicas, en el 2013 fueron 50 alumnos, este año vamos a salir 45 alumnos,
a las escuelas. Por lo cual no podemos atender a tantos, porque se trabaja en grupos operativos, en pequeños grupos operativos. Es un momento que hace bisagra, porque fíjense que la verdad que la cultura siempre conserva ritos de iniciación. Y el viaje de estudio es un rito. Pero si el viaje de estudio se hace en desmesura y en una excitación muy alta, digamos, ahí está el riesgo. Este es un proyecto que intenta prevenir situaciones de riesgo, ponerlas en palabra antes. Por eso también es estratégico el momento en que se hace, porque ese bisagra es entre dos tiempos. Un tiempo no de la infancia, pero de una adolescencia que se va terminando, y un tiempo posterior que implica la asunción de cierta responsabilidad ante la vida, que está representado por los estudiantes de medicina. Es muy interesante ese ensamble. Como se le da protagonismo, vos a los alumnos adolescentes, entonces ellos empiezan a escucharse y a replantearse y en verdad ver si esos saberes que supuestamente tienen, en verdad los tienen. Y como se trabaja en grupo, escuchan a sus compañeros, pares, sobre las mismas dudas o creencia de que no tenían dudas. Entonces eso les ayuda a repensar y a retrabajar de una forma crítica esas situaciones que están transitando para producir y apropiarse y buscar cambiar ese camino que seguían en función de una moda, porque lo importante de esto es que no pierdan su sueño, que por seguir una moda entren en una situación que los modifican, porque eso de que a mí no me va a pasar nada, sabemos que es mentira, nos puede pasar. Fíjese que el proyecto tiene un tema muy interesante con el consumo, porque es una franja muy débil, muy vulnerable frente al consumo, así como que se consume moda, se consume música, se consume también como identificación con acciones de los otros. Entonces, al poner en palabras cuáles son las situaciones, los contextos de riesgo, los de dificultad, los de obstáculos, o sea, creo que ese trabajo de puesta en palabras ya implica la antesala del pensamiento, y es ganar mucho. Y aparte, cuando se les dio este espacio que ellos puedan expresar, estos adolescentes ya cambiaron, porque ahora se acercan a ellos desde otro lugar, sabiendo que pueden expresarse. Es como que les habilitó algo que estaba, lo podían hacer, pero no lo hacían. ¿Con qué escuelas están trabajando o con qué escuela están trabajando? Hasta ahora estamos trabajando con las escuelas que dependen de la universidad. Pertenecemos a la universidad y fue muy fácil que las escuelas de la universidad nos abrieran sus puertas. Yo le agradezco a ustedes que nos inviten, porque lo importante es que las otras escuelas también les interese abrir las puertas. Seguro, pero tienen que saber que está reconocido, que los profesionales que actúen son todos profesionales con mucha seriedad, que los alumnos están muy preparados para salir al campo y que no estamos trabajando con respecto a la enseñanza. Vamos a escuela porque las escuelas no están enseñando. No se trata del conocimiento. Los alumnos tienen muy buenos conocimientos. Se trata de trabajar esos conocimientos y repensar lo que ellos están viviendo. A modo de cierre, me gustaría decir que este proyecto no queda solo acá. Después se reproduce en múltiples formas. Por ejemplo, en Casilda me pidieron trabajar en educación sexual en las escuelas y se aplicaron cosas similares a las que se aplican acá. Y lo mismo con la práctica final en medicina. O sea, esto se reproduce y la idea es que siga creciendo. Está bueno como estudiante ya estás viviendo ciertos espacios que después como médica te va a tocar vivir, digamos, sí, y que aparte lo podés seguir transmitiendo. Y con la práctica final llega a muchas otras localidades, porque es muy similar a esto lo que se trabaja. Son así, en grupos pequeños, generar confianza, educación entre pares, son los mismos conceptos. Bueno, los felicitamos a todos. Sí, la verdad que es una propuesta muy hermosa, muy solidaria. Y quiero agradecer a Extensión Universitaria de la Universidad, que abre estas puertas a todas las universidades en la sociedad, para que la sociedad sea partícipe de su realidad, tanto social como política. El conocimiento es todo. Entonces, que ellos puedan expresar su conocimiento es la mejor posibilidad y la mejor apertura para enriquecernos todos. Seguramente. Bueno, las invito a que cerremos con contacto. Bueno, mi nombre es Liliana Rateni, figura en Extensión, en mi mail, sino en la misma Facultad de Ciencias Médicas, en
en la Secretaría de Extensión, tanto de la Facultad de Ciencias Médicas como de Universidad, nos pueden generar el contacto.